A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención de los Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes. Dentro de todos los derechos que se enmarcan justamente para defender y proteger a los pequeños, está uno del que vamos a hablar ahora y tiene que ver justamente con el derecho a tener una familia. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar sobre la adopción y por qué es importante el proveer el espacio para que los niños y niñas puedan vivir en familia. Para ello tenemos y contamos con la presencia de Indira Urgilés. Ella es abogada, ella es especialista en familia, en niños, niñas y adolescentes, y le queremos dar la bienvenida, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y hablar de este tema que es tan sensible y que muchas veces no sabemos cómo canalizarlo o entenderlo. Bienvenida, Indira, gracias por estar aquí. Eli, muchísimas gracias. Es verdad que este año que celebramos los 30 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, es importante que en nuestro diálogo podamos incluir también qué es lo que los niños esperan de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que debemos reconocer en ellos? ¿Cuáles son los derechos que les asisten? Y entre estos, uno de los derechos más fundamentales que ellos tienen es el desarrollarse integralmente, que puedan crecer de la mejor manera, obtener las mejores destrezas, y esto ha sido comprobado que únicamente puede darse de una manera idónea dentro de una familia. La familia, de hecho, más allá de esas frases, ¿no es cierto?, que escuchamos siempre, pero en realidad la familia es el núcleo donde se forman todos los vínculos, todos los apegos, donde se van desarrollando todas las diversas situaciones o experiencias que las personas van a tener después que vivenciar cuando sean adultos. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene la posibilidad de crecer en una familia? No importa el tipo de familia que sea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no puede vivir en una familia? Justamente esta convención establece en uno de sus artículos que los estados deben implementar medidas tanto legislativas, administrativas, judiciales e institucionales para que cuando los niños no puedan vivir en su medio familiar o viviendo en este se han visto vulnerados en sus derechos, se le pueda proveer de otros medios que le ayuden o le protejan, ¿no? Estos por eso son medidas de protección que se dan en favor de los niños. Entonces, cuando sus derechos se han visto vulnerados dentro de su familia, puede ser biológica o ampliada, que a veces se quedan, como conocemos, al cuidado de sus abuelos, de sus tíos, ¿no? Y también en los medios familiares es en donde se dan vulneraciones de derechos. Ahí el Estado pasa a suplir este rol garantista o de cuidado y de protección que debería surtir la familia, y en algunos casos se retiran a estos niños de su medio familiar para que puedan ir a un lugar en donde se encuentren seguros. Estas entidades a las que se les remite generalmente son entidades de acogimiento institucional, en donde ellos tienen cuidadoras, tienen profesionales que se encargan de alguna manera de intentar tutelar y darles aquellos derechos que ellos requieren, como de educación, de salud, pero este calor de hogar que en la parte psicológica, y eso me encanta de espacios como Psicolife, en donde a veces nosotros vivimos al margen de la parte psicológica, ¿no? Así es. Entonces, tenemos algunos estigmas o algunas creencias que nos han dado por lo que hemos escuchado, pero en realidad que no lo hemos vivido, y que la parte psicológica es muy importante para saber
en quién nos vamos a convertir. Todo aquello que nosotros vivimos determina cómo después nosotros vamos a actuar con las demás personas. Y entonces es importante que a los niños les podamos asegurar estas vivencias cálidas, estas vivencias en donde ellos puedan ir aprendiendo de su diario vivir. Y es por esto que la familia es este medio en donde, si yo me equivoco, puedo tener un referente que me enseñe y que me ayude a sentir lo que se denominan, y que usted es la experta y sabe, pero son estos apegos, ¿no? Este sentimiento de que pertenezco a algo, y que a pesar de que no siempre lo hagamos de la manera idónea o más correcta, pues vamos a ir aprendiendo, vamos a ir poniendo en práctica, vamos a ir sintiéndonos queridos, ¿no? Indira, el índice de niños y de adolescentes que están expuestos justamente o que son sujetos de adopción, ¿es alto en nuestro país? ¿Existe un gran número de niños susceptibles de ser adoptados? La verdad es que el índice no es alto respecto de los niños que tienen la posibilidad de salir en adopción, sino de los niños que se encuentran privados de su medio familiar, que no están con su familia, que no es lo mismo. Entonces, lo que necesitamos, la Convención de los Derechos del Niño nos dice que lo que necesitamos hacer es verificar si la familia tiene o no tiene las herramientas para que ese niño pueda volver a este medio familiar del cual fue retirado. Y este diagnóstico no siempre es en el menor tiempo posible, y tampoco, lamentablemente, en el interés del niño. Es decir, que eso hace que muchas veces los niños estén institucionalizados durante un periodo grande de tiempo. Efectivamente. Y creo que los desafíos de todos los estados es poner el interés superior del niño en práctica, ¿no? ¿Qué está primero? Está primero tal vez que alguien se rehabilite, o el cuidado del niño, porque si es que el niño no tuviese, y entendiendo por niño a niñas, niños y adolescentes, pero vamos a manejar las palabras que maneja la Convención, pero si es que el niño no tuviera el cuidado de estos cuidadores en las casas de acogida, si no tuviera la atención en el medio, o sea, ¿quién lo surtiría y en cuánto tiempo? Entonces, a veces sí esperamos estos procesos de reinserción que sean por tiempos en donde responda la familia, cuando en realidad quien requiere de este cuidado familiar es el niño. Y entonces, aquí la problemática que tenemos de que, a pesar de que han pasado 30 años desde que se ha aprobado este texto, la realidad o ponerlo en práctica es un poco más difícil. Y eso, claro, pone a los niños en esta situación de vulnerabilidad emocional de alguna manera, porque si bien es cierto, como usted nos dice, están garantizados el cuidado, la atención, la protección, pero emocionalmente, al no sentir esas raíces, ese apego, les va ayudando a crecer en una suerte de inestabilidad de alguna manera, de un desarrollo no necesariamente sano emocionalmente y afectivamente. Y de hecho, lo que requerimos los niños, lo que requieren, ¿no?, es este convivir, este desarrollo del que usted habla, porque el Estado muy bien puede suplir ciertas cosas, pero nunca va a ser como el medio familiar, como una persona que esté ahí siempre. Y aquí es en donde la adopción cobra una importancia única y que está contemplada dentro de los artículos de la Convención. Ahora, cuando hablamos de adopción, existen muchos tabúes, por un lado, muchos temores, y las personas que de pronto por alguna circunstancia no pueden ser padres biológicamente, o que han optado por no tomar esa decisión, también se resisten muchas veces al tema de adoptar, porque piensan posiblemente que la adopción puede traer consigo otras situaciones de cola, o acarrean otras cosas que no necesariamente son el ideal de familia que ellos esperan. ¿Cómo ir venciendo un poco en nuestra sociedad, en nuestra cultura, esa idea de que
adoptar a un niño no es algo negativo, no tenemos que buscar otros caminos, otras alternativas, que los niños están ahí, que no necesariamente tiene que ser un bebé, como muchas veces los padres esperan un niño casi recién nacido o con un ideal de físico, de fenotipo diferente al que nosotros somos como raza, como cultura también. ¿Cómo ir rompiendo esas ideas e invitar a aquellas familias o a aquellas parejas que no pueden ser padres, que la adopción es una alternativa también para convertirse en padres? Muchísimas gracias, Deli, por la pregunta, porque creo que todos nos preguntamos cómo podemos hacer o verificar que este camino de la adopción es un lindo camino. Pero creo que el primer tabú o que la primera idea que debemos tener conscientemente es el dejarnos de prejuicios. Y creo que en la parte psicológica usted sabrá mejor que yo, no sé si como sociedad hemos heredado algunas situaciones, pero a veces tenemos vergüenza de nuestras propias aspiraciones. Entonces, cuando una persona realmente se da cuenta que quiere hacer familia, no interesan otros aspectos en los que podríamos vernos criticados. Me voy a explicar un poco mejor. En la familia biológica, ¿no? A veces, yo en mi casa somos 4 hermanas, y de las 4 hermanas yo soy la más extrovertida, la más abierta, ¿no? Y a veces tengo o me falta un poco de filtros, y en reuniones sociales con mis hermanas, con mis padres, puede ser que yo haga una broma tal vez desatinada, ¿no? Pero mis hermanas y mis padres no tienen vergüenza de su hija, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que en el medio familiar nosotros aprendemos de algunas cosas de las que no debemos avergonzarnos, ¿no? Y yo no voy a avergonzarme de que mi hermana se vista con falda y de que la otra se vista con pantalones, porque yo entiendo cuál es su valor como ser humano, y ahí volvemos a la convención. Claro. A la convención que surgió después de que se reconocieron los derechos humanos, de que la persona vale por lo que es, por ser un ser humano. Y eso no ocurre muchas veces cuando quieres adoptar. Y entonces yo pienso que muchas veces pensamos, si no se va a parecer a mí, me va a dar vergüenza, ¿no? O si se enteran que es adoptado, me va a dar vergüenza, ¿sí? Entonces, estos tabúes, estos mitos, creo que son los que debemos dejar al lado y defender lo que realmente queremos. Entonces sí creo que como sociedad debemos asumir decisiones, y si es que mi hermana es un poco loca como soy yo, bueno, pero es mi hermana, ¿no? Asumir eso, ir asumiendo qué es lo que verdaderamente quiero. Y si queremos familia, usted hablaba de las familias que no pueden ser constituidas biológicamente, es decir, de aquellas parejas que no pueden concebir. Y en este caso, después de que la persona también tiene que asumir una situación y una realidad, claro. Y en la parte psicológica otra vez volvemos a cuán importante ha sido. Muchas veces, como yo le decía personalmente, vivía al margen de toda esta ciencia que es la psicología, ¿no? Entonces uno piensa, ya pasó, ya me acostumbré, y en realidad no es así. Claro, es un proceso que estas parejas tienen que ir viviendo y entendiendo para poder tomar una decisión en ese sentido. La diferencia de edades, o sea, por ejemplo, el que no sea... porque usualmente, ¿no es cierto?, el proceso que se sigue para adoptar es como que llenar una solicitud en donde tú indicas qué características del niño desearías, de qué edad a qué edad esperarías tener a tu niño, pero no siempre eso está a disposición, no es tan fácil. ¿Qué pasa cuando el niño es un poquito más grande? Porque estos niños más grandecitos, entre los 8, 9, tal vez inclusive ingresando a la adolescencia, tienen más dificultad de encontrar una familia, de ser adoptados. De hecho, esta parte en quiénes son los niños que requieren de adopción es en donde debemos reflexionar también como parejas y decir, a ver, nosotros si queremos optar por la adopción,
cuál es la realidad del mundo, no solamente del Ecuador, y vamos a hablar también de realidades de otros países. Pero en el Ecuador, desde el 2018 se hizo y vimos que se transparentaron un poco las cifras en cuanto a la adopción, y se veía que más del 60% de los niños que se encuentran aptos para ser adoptados eran mayores de 10 años. Claro, y esa es la realidad. Pero cuando comenzamos a ver a los niños como lo que son, como seres humanos que sienten, que ríen, que tienen deseos, ánimos, sueños y que lo logran y que tienen muchas potencialidades, que también tienen como nosotros desafíos a sus escalas. Cuando nos damos cuenta de eso, vemos que la edad, a veces nosotros nos ponemos los mismos límites respecto a yo quiero solo esto, ¿no? Yo quiero tal vez solo un bebé, pero cuando comenzamos a ver a nuestra primita de 5 años, es chiquita todavía, ¿no? Y todos los niños requieren de nosotros también. Y requieren una atención diferente y un cuidado diferente dependiendo de su edad. Efectivamente. Entonces creo que nos toca inteligenciarnos un poco más, sobre todo desde la parte de la psicología, en cómo podemos llegar más a los niños que tienen edades mayores. A veces pensamos en el facilitismo hacia los adultos. Entonces, ¿qué escuchamos? No, es que es más fácil porque yo le voy criando con lo que yo pienso. Y ahí vemos de nuevo el discurso de verle al niño como un objeto al que yo le impongo mis pensamientos y no como un sujeto al que yo propicio sus propios pensamientos y voy viendo qué es lo que él quiere. Entonces, claro que es un poco más difícil reconocer los derechos de un niño que ya está creciendo un poco más, a yo pensar, voy a insertarle mis pensamientos, mis deseos, mis metas y mis anhelos, ¿no? Pero Argentina justamente publicó el día 11 de noviembre un artículo en donde hablaba, y mire que Ecuador ya comenzó a hablar de esto hace 2 años atrás. En la región vamos hablando de quiénes son los niños que verdaderamente requieren adopción. Y ahí veíamos que son niños un poco más grandes, pero que se puede formar familia con muchas más vivencias alentadoras que a veces con los chiquitos. Entonces, en Cuenca, por ejemplo, hubo una experiencia muy linda de una adopción el año pasado, de una adopción de 2 adolescentes en una familia cuencana, y de hecho las adolescentes decían, nunca nos esperamos tener una familia a esa edad, lo que ha sido vivir en familia, ¿no? Porque ya estuvieron mucho tiempo en el acogimiento y su única referencia era eso, ¿no? Vivir en una institución. Entonces creo que también debemos pensar en la corresponsabilidad social que tenemos, de que esto es un tema para todos, no es solamente para los que quieren adoptar, no es solamente para quienes se interesan por los derechos de los niños, sino que toda persona debe vivir en un medio familiar, debe probar lo que es una familia. Indira, y el acompañamiento que se hace a las familias que han sido seleccionadas, ¿no es cierto?, para recibir a un niño, para adoptarle, porque eso implica todas las responsabilidades tal cual como si fuera un hijo biológico. Entonces no es que no me gustó, le pruebo 1 semana o 2 semanas y después le quiero devolver porque ya no me sentí bien, sino implica el asumir una responsabilidad de vida con ese pequeño. ¿Existe en nuestro país un acompañamiento psicológico a las familias adoptantes para ir observando ese proceso de integración entre ellos, ese crecer como familia que se vayan dando entre cada uno de los miembros que están constituyendo esa familia? El Código de la Niñez y Adolescencia establece un periodo para un seguimiento posadoptivo y establece también quién es el órgano a cargo de esto. Estas son unidades técnicas de adopciones que están a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ellos son quienes tienen las facultades para hacer este seguimiento y también por ley podrían hacer un poco más de incidencia en la parte psicológica. Sin embargo, estimo yo que muy poco se puede hacer en el seguimiento
desde una sola institución, y más depende de la familia que vaya generando sus propios canales con sus propios psicólogos. Uh-huh. Entonces, de hecho, sí hay este tiempo, pero en la familia, y no solamente en la familia adoptiva, yo sí creo que a veces en la familia biológica, lo que le decía, a veces vivimos al margen de la parte psicológica, que ha sido tan importante y que nos puede ayudar a solventar muchos de los inconvenientes que vamos teniendo, no por ser familia adoptiva, sino por ser familia. Claro que Entonces, en el núcleo familiar se dan las más fuertes emociones, ¿no? Uh-huh. Sean de éxitos o también de frustraciones, porque el ser humano, al intentar irse desarrollando, va sorteando sus progresos y también sus situaciones que no siempre van a ser exitosas. Uh-huh. Y a veces también tenemos como en sociedad, y el núcleo familiar es la sociedad pequeña, ¿no?, en la que nos desenvolvemos, siempre van a haber inconvenientes. Entonces, otra vez, esta necesidad de fortalecer la parte psicológica, la atención psicológica, de prevención también, porque a veces pensamos que solo cuando hay problemas que no tienen solución o que están siendo difíciles en el medio familiar, entonces pensamos, bueno, podríamos utilizar la ayuda de un especialista en la materia, cuando no. A veces preventivamente vemos que en la salud física, ¿no?, decimos, bueno, me voy a ir al médico por si acaso. Claro, una revisión. Y creo que lo mismo en la parte emocional. Deberíamos hacerlo en la parte psicológica. Mira, y para aquellas familias, para aquellas parejas, personas que tienen esa idea, que tal vez en algún momento les cruzó por su cabeza esa idea de me gustaría adoptar, quisiera tal vez tener en mi familia a un niño que requiere un hogar. ¿Qué tan complicado es? Porque muchas veces lo que detiene también es la parte legal, ¿no es cierto? Los trámites, los papeles. ¿Qué tan, no quiero usar la palabra inadecuada, pero qué tan difícil podría ser el acceder a una familia, a una pareja o a una persona, el hecho de decir yo puedo ser susceptible de ser padre adoptivo? ¿Es muy complicado eso? ¿O el Estado en este caso está abierto para generar esos espacios y que pueda ser un beneficio mutuo, ¿no es cierto? Los niños tengan un hogar y estos padres tengan un hijo. Yo personalmente creo que en todos los sistemas y en todos los estados, realmente soy una persona a la que le gusta el tema de las adopciones, y estamos un poco verificando cómo se mueve la adopción en Latinoamérica y también en Iberoamérica. Y en todos los sistemas no es algo instantáneo, ¿sí? Porque la adopción incluye procesos, incluye el yo pensarme las cosas y decir, a ver, ¿realmente quiero ser papá o mamá? ¿O es la presión de la edad? ¿O es la presión de mi medio familiar? ¿O es que realmente quiero hacer algo pero no sé qué? Y hay que ir procesando esta información. Entonces, sí debemos reconocer que todo en la vida son procesos. A veces, justo el día de hoy escuchaba un mensaje de Dieter F. Uddorf, y él habla de la paciencia, de cómo en este mundo hemos perdido un poco la paciencia, porque estamos con los mensajes instantáneos, con la comida rápida. Claro, queremos todo a la cuenta de tres casi. Exactamente. Pero las cosas que realmente valen en la vida no son instantáneas. Por ejemplo, en la parte profesional, mínimo para tener un título, necesitamos unos 5 años, unos 4 años de fuerte estudio, y ahí los procesos de papeleo, de copias, de procesos legales son complejos. Entonces, si tan solo para graduarnos en la parte curricular es un proceso, a veces nosotros escuchamos a los padres desde la parte biológica que dicen no hay escuela para padres. Claro. Bueno, y de hecho cuando vas a ser papá o mamá, biológicamente tienes 9 meses para prepararte, ¿no? Y con toda la incertidumbre de cómo será, qué va a pasar o cómo irá. También en esta parte de la parte legal también requerimos ese proceso. Y algunas veces sumado al tiempo anterior que tocó
o que tomó para decidir, ¿no? Entonces, pero sí creo que en el Ecuador son procesos mínimos y necesarios. Entonces, la invitación sería a que nos lancemos. La adopción no es para todos, ¿no? Y eso tenemos que saberlo, ¿no? Puedo ser declarado idóneo o no en un proceso de adopción, pero siempre voy a salir beneficiado de un proceso en donde voy a aprender un poco más de mí. Gracias, Indira. Qué lindo haber podido conversar de este tema, el despejar tal vez a muchas dudas de personas que tienen ese deseo, tienen ese sueño de tener una familia, de tener hijos, y que a veces el temor, como nos decía Indira, el temor muchas veces por el que dirán, por los prejuicios, por la vergüenza, limita esa opción de dar un hogar a niños que requieren realmente una familia, que requieren sentir el amor, tener esa experiencia. Indira dijo una frase muy linda y decía: la adopción es una aventura, pero es una aventura que tiene un final feliz, un final de alegría, porque se formó una familia, que en el transcurso del crecimiento y del desarrollo de esa familia pueden haber conflictos, pueden haber crisis, como en toda familia y como en toda interacción humana. Pero el invitarnos a pensar también y a repensar que los niños que son o que están abandonados o que requieren por alguna situación el tener una familia estable es una alternativa también para vivir y realizarse como personas y lograr desarrollar una mejor sociedad, también una sociedad más sensible, una sociedad que se preocupa por cada uno de sus miembros. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología, también a través de Telesucesos en YouTube, siguiendo el programa a través de Telesucesos Psicolife, y también tenemos Instagram para que nos puedan seguir con SEADI Psicología también y Psicolife. Hasta una próxima.